Hola a todos. Para introducir, en el capítulo 2 se abordarán aspectos relacionados con la clasificación de la variedad o de especies, la existencia de especies predominantes o florecientes y la división de grupos subordinados en otros grupos, los cuales serán resumidos en detalle en este video. El capítulo inicia partiendo del hecho de que la definición de especie para la época no había sido del todo esclarecida, puesto que había puntos a tener en cuenta en los géneros y la distribución de cada especie. Además, Darwin hace énfasis en cómo cualquier ser orgánico se encuentra relacionado hermosamente con sus complejas condiciones de vida, lo que sugiere que ningún ser orgánico podrá ser producido súbitamente de manera perfecta. Las diferencias individuales provienen de individuos de la misma especie, de los mismos padres o proceden de una misma región o localidad. Y parte de esto se ajusta a las observaciones que hace Wallace en el archipiélago malayo a variedades de mariposas. De este modo se inquieta al encontrar que la misma mariposa hembra tiene la facultad de producir al mismo tiempo 3 formas distintas femeninas y una masculina. Darwin menciona que no hay homogeneidad en la clasificación, de tal modo que los naturalistas pueden posiblemente clasificar algún eslabón intermedio, por lo que sugiere que las diferencias individuales deben ser de gran importancia para catalogar especies. Además, debe tenerse en cuenta si el espécimen viene de una región diferente o alguna isla. De lo anterior, Darwin comenta que el tránsito mínimo de variación a otro puede ser en muchos casos el simple resultado de la naturaleza del organismo y de las diferentes condiciones físicas a las que éste haya estado expuesto por un largo tiempo. Pero lo que se refiere a los caracteres más importantes de adaptación, en el paso de un grado de diferencia a otro puede atribuirse seguramente a la acción acumulativa de la selección natural. En las especies dudosas se enmarcan aquellos seres que no se sabe si deban ser clasificados como variedad o especie. Así, Darwin describe cómo bajo sus observaciones logra identificar fallas en la clasificación o una falta de homogeneidad en la misma, como se había mencionado previamente, destacando que hay una vaguedad en la identificación entre especie o variedad. Darwin cita a Walsh y cómo éste menciona la dificultad de encontrar especies intermedias entre los insectos que se alimentan de plantas y justifica que esta falta de claridad podría deberse a la coexistencia del insecto con las plantas durante siglos. Además, expone la falta de consenso entre los naturalistas para conceder las categorías de manera precisa, de modo tal que el ser orgánico puede tener mayor oportunidad de ser registrado y reconocido si hace parte de los seres de interés para el hombre, mientras que aquellas especies raras podrían llegar a extinguirse. Entre tanto, Darwin también cita a Kendall, otro naturalista, quien deja de creer que las especies sean creaciones inmutables, y concluye que la teoría de la derivación es la más lógica, basada en los conocimientos de paleontología, botánica, anatomía y la clasificación. De modo tal que Darwin expone la existencia de una especie madre previa y unas especies incipientes que pueden continuar la descendencia o extinguirse. Sucesivamente, postula que si la especie descendiente extiende su número con relación a la especie madre, podría suplantar y exterminar a la especie madre, a tal punto que se pudieran llegar a clasificar como especies independientes. Con lo anterior, Darwin sustenta que las especies predominantes serán las más aptas para producir descendientes y que existe un predominio entre especies que entran en mutua competencia, que además se presentan unas especies de géneros mayores, los cuales contienen una mayor cantidad de especies, y otras de géneros menores con un menor número de especies. Así, las especies de los géneros mayores presentarán con más frecuencia variedades que las de los géneros menores. Así, las especies no han surgido de manera repentina y, en contraposición a la teoría creacionista, Darwin argumenta que, en cambio, si consideramos cada especie como un acto especial de creación, no aparece razón alguna para que se presenten más variedades en un grupo que tenga muchas especies que en otro que tenga pocas, pues los géneros mayores se diversifican más que los menores.
No obstante, y en contraposición, también el autor se cuestiona a sí mismo, así que su postulado tiene en cuenta que la genealogía muestra que los géneros pequeños pueden aumentar, así como los grandes pueden llegar a un máximo de declinar o desaparecer. Finalmente, Darwin habla de la floreciente variabilidad y concluye que las variedades no pueden ser distinguidas de las especies excepto por el descubrimiento de formas intermedias. Agradezco el haberme acompañado a lo largo de este resumen donde tenemos en cuenta, primero, que existe una variabilidad en las especies, segundo, que es importante tener en cuenta el entorno o el ecosistema donde éstas se desarrollan, que existe también un tronco primitivo de las mismas y que puede generarse además unos eslabones intermedios. Les agradezco dar like al video, compartirlo y suscribirse al canal. Hasta la próxima.